Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elias Leonardo. En esta ocasión, mi invitado ya es amigo de la casa, amigo personal, crítico de cine, historiador. Actualmente trae ahí un buen rollo con el tema de un tour que liga el cine con la historia, ya se los comentará. Tristemente, Cruz Azulino, que es un equipo que, bueno, desafortunadamente para él sigue dándole puras penas y vergüenzas, pero que se contrarrestan con las alegrías que suele darle el equipo de los Delfines de Miami en la NFL. Mi invitado es Enrique Figueroa Anaya. Enrique, bienvenido seas. Mi querido Elías, qué gusto saludarte. Bueno, ya hablarás si es que no lo hiciste ya sobre el tema que platicaremos, pero pues en tus referencias hacia mi persona mencionas, pues está presente la muerte, ¿no? Primero de manera solemne en el asunto de Tlatelolco, sí estoy dando un tour ahí con The Film Tours México para que lo sigan. Y pues bueno, es un sitio donde está marcado ese tema. Y ya de manera chusca, pues sí, a los muertos del Cruz Azul que están. ¿Qué te digo, mi querido Elías? Pero bueno, ahí está nada más uno como por currículum, dice, pues ahí voy, pero pues sí, ya. Ese será otro tema, por cierto, vendrá en algún momento un documental del Cruz Azul que está trabajando Carlos Carrera, entonces cuando se estrene, que todavía dice que todavía le falta un poquito más de trabajo, lo platicamos porque pues sí va a ser interesante ver lo que hace Carlos Carrera, también Cruz Azulino, hablando de todas las corrupciones y demás, pero bueno, me dio gracia porque como que tocabas ahí de manera tangente todos estos temas del que nos lleva a hablar en este episodio. No, no, ten por seguro que vamos a hablar de ese tema de Cruz Azul. En mi caso, bueno, que mi bagaje fue como periodista deportivo, ya eso ya se quedó guardado en un cajón, pero uno tiene conocimiento de lo que es todo lo que envuelve a ese club y también lo que está en su interior y que por eso el equipo está como está, ¿no? Pero no nos vamos a clavar en ese tipo de muerto, sino que vamos a hablar en esta ocasión de pues las muertes que nos han dolido en el cine, ¿no? Enrique, al igual que su servidor, es una persona sensible, muy emocional, también un cinéfilo que consume de absolutamente todo tipo de género, todo tipo de películas, y que desde pequeños hasta ahora que ya estamos bastante betabeles, pues hay fallecimientos en la pantalla que nos duelen, que nos lastiman, también hay nombres de directores, de actores, de actrices, de directoras que tenemos ahí. E invité a Enrique porque a este episodio pensando en que, a ver, a qué personajes o qué muertes del cine tendríamos nosotros muy presentes incluso para ponerlas en nuestra ofrenda, ¿no? Es decir, si yo armara mi propia ofrenda, tendría que ir esto, tendría que ir esta persona o tendría que ir este personaje. Cuando se lo propuse dijo que sí, inmediatamente, y para ya no echar más choros, pues Enrique, me imagino que traes tu lista y suéltate de una vez. Pues sí, querido Elías, la verdad es que cuando me propusiste el tema, pues me agradó porque pues estoy trabajando quizá de manera muy experimental, o sea, todavía no he definido un camino hacia dónde seguir en mi TikTok. Los invito a que lo sigan, Enrique Figueroa MX. Entonces he estado como muy, pues jugando precisamente con lo que se puede hacer ahí. Y pues nada, entre de esas cosas, pues también estoy trabajando un videito que seguramente para la fecha en la que se lanza tu programa, pues ya lo habré subido o ya habré subido en secciones, no sé, todavía no he Ujú. definido, pero sí es un tema que me agrada porque pues es un tema así como el del amor, por ejemplo, de los más tocados en el cine, ¿no? Y en el arte en general, ¿no? Porque son de esos temas complejos de definir. Me encontré, por ejemplo, con una frase que me gusta mucho de Mario Benedetti, en donde él menciona algo que creo que es muy poderoso y que de alguna manera abrirá la conversación, que es después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida, ¿no? Y pues nada, la verdad es que es una gran frase que nos ayuda a pensar. Quizá me fui un poquito también por algunos puntos, ¿cómo decirlo? De manera tangencial, porque así como tal cual, muertes no son los que anoté, sino como cercanías, confrontación con la muerte. Y te voy a dar un ejemplo. Mira, el primero es, y me quiero ir al cine mudo, que es un cine que me gusta mucho porque pues finalmente es el cine que da origen
a todo lo que tenemos. Fueron esos años también de experimentación, las primeras representaciones, y me encontré con una película muy interesante que se llama Barba Azul, de Georges Méliès, una película de 1901 que antecede, por cierto, a su clásico El viaje a la luna. Y es una película interesante en la que este personaje Barba Azul, que además es como se les domina, por así decirlos, a los viudos negros, ¿no? A estos personajes que se van casando con distintas mujeres para poder, pues, asesinarlas y después, quedarse con sus fortunas. Que está basada en En la esta, novela de Charles Perrault, ¿no? El cuento, más bien. exactamente, sí, sí, sí. Es muy interesante porque, pues, en una de las escenas, con su octava esposa, la invita a su castillo y pues le dice, bueno, estás aquí, pero no puedes abrir esa puerta de la habitación, ¿no? Y pues ella, pues bueno, se salta la advertencia y de repente se encuentra a 7 cadáveres de mujeres, ¿no? Es muy interesante porque, pues bueno, George Méliès siempre lo tenemos más como este personaje lúdico, juguetón, ¿no? Y en esta escena que es muy dura, vemos a los cadáveres colgados de estas 7 mujeres. Y de alguna manera, digo, ya en la historia, esta octava mujer logra librar ese fatídico destino. Pero de alguna manera es como es esta idea de la curiosidad mató al gato. Y pues sí, es una de las escenas, pues, de las primeras escenas más tétricas del cine, y para conectarla con otra que estaba como revisando. Es una película que me gusta mucho, esa me la recomendó mi hermano en su momento. Monsieur Verdoux, que es la película sonora de Charles Chaplin de 1947, que también pues es un personaje barba azul, es justamente un personaje que pues se va casando con mujeres para asesinarlas y posteriormente quedarse con su fortuna. Lo interesante de esta película, que además pues siempre tenemos a Chaplin como pues este actor de cine silente, en su personaje de Charlotte, ¿no? De Trump, es que se ha desdeñado o se ha olvidado, también por las circunstancias que se dieron a lo largo de su historia, su cine sonoro. Y su cine sonoro es muy, muy interesante. Sí. Tenemos en mención, y quizá, digo, no voy a decir que quizá mejor, pero por ejemplo, Monsieur Verdoux podría competir como la mejor película de Chaplin. Es un personaje que pasada la Gran Depresión se queda sin trabajo, es un banquero, y este banquero, pues tiene una esposa que está enferma, paralítica, y también tiene un hijo. Entonces, en la desesperación del asunto económico, ¿qué es lo que hace Henri, que además se llama igual que yo, ¿no? Henri Verdoux, lo que hace es pues buscar mujeres para irse casando con ellas e irlas pues matando, ¿no? Es interesante porque en el tratamiento que le da Chaplin, porque él escribe, él dirige, él actúa, él compone la música también, es un personaje muy sensible, es un personaje que se ve que es más bien empujado por las circunstancias tan atroces que se le dieron en la vida a ese punto tan extremo, ¿no? O sea, si es un asesino, la película de hecho empieza con imágenes de tumbas, en donde está su propia tumba, él es el que va relatando su historia, y también se califica como una película, como una comedia de asesinatos, ¿no? Lo que para la Ujú. época también fue muy curioso. Y a lo largo de la cinta, pues vamos viendo contrastes, por ejemplo, con mujeres que inclusive pueden ser menos sensibles que él, ¿no? Así como más frías. Hay una escena muy, muy linda en la que está él tocando el piano, un hombre sensible de arte, y de repente, pues una mujer así de, ¿qué estás haciendo, no? Y como muy desesperada, y se va notando más bien esa rudeza en la mujer que en el asesino, que es Henri Verdoux, ¿no? Pero nos va hablando de eso, o sea, dentro de su actuación, es una película también que se separa de ese cine silente, lo que hace más o menos en El Gran Dictador, que ahí va saltando un poquito con ello, pero aquí lo logra muy bien porque se ve otro tipo de cine que sí es heredado, obviamente, de todo lo que va aprendiendo en el cine silente, pero es un peliculón y además tiene escenas muy interesantes como en el juicio finalmente lo terminan atrapando porque
encuentra a una mujer que es una chica, digo, perdón por los spoilers, pero es una película de 1947. Sí, no, no, Entonces ya. vayan a ver, ¿no? Sí. Y además, pues, o sea, se disfruta, es un peliculón. Y la encuentra, ya esta mujer ya tiene dinero, pero se da cuenta de que es una chica a la que él salvó antes. Y y en esa escena anterior, tiene un diálogo con ella, o sea, al inicio, que es muy interesante, porque esta mujer al inicio lee a Schopenhauer. Y entonces se le dice, oye, ¿qué lees? Y dice a Schopenhauer. Y él le dice, ¿has leído su tratado del suicidio? Y ella le contesta, no, no, no me interesaría. Y dice, pues es que sería como el final más sencillo, ¿no? O sea, como que se va lamentando eso. Y ya luego en esta parte final, te digo, se la vuelve a encontrar, ya esta mujer ya tiene dinero y demás, la va a asesinar, pero se da cuenta que es ella y pues se arrepiente, no lo hace porque pues, eh, la vio desde el inicio. Y entre que la lleva a un restaurante, se la encuentran unos familiares de una de sus víctimas y termina en un juicio. Y en ese juicio, pues él está hablando y mira, en el marco de las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Con dos guerras en el mundo, tristísimas que se van llevando vidas inocentes, él dice, pues hay mucha gente que gasta dinero, naciones que gastan dinero en matar gente y pues yo termino siendo así como, o sea, como que yo soy el menos villano de todos, o sea, aunque sí tengo eso, pero pues como que trata de contrastar todo eso. Y en ese diálogo final dice, a pesar de todo, el abandonar esta pobre y miserable existencia, esto es lo que les digo, los veré a todos ustedes muy pronto, porque finalmente todos vamos a tener ese destino, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues cuestiona a la religión católica, porque ya un sacerdote, y como que pues ponen, o sea, como que para su tiempo también pone en duda, oye, ¿por qué necesito esto para trascender si es más poderoso que solamente a través de una institución y demás? Y lo más poderoso también al final es que hay una escena en la que se va a a la guillotina, porque pues lo condenan, y pareciera que es el personaje de Charlotte el que va hacia la guillotina. Entonces, de alguna manera, metafóricamente, también es la muerte de Charlotte, lo cual es interesante porque en el marco de todo esto, fuera de las pantallas, pues fue toda la persecución de los Estados Unidos para con los personajes que estaban guiñando o tenían simpatías al comunismo, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, y él fue uno de los personajes más perseguidos y también pues más denostados, ¿no? Lo que es muy interesante. Por cierto, esta película la quería hacer Orson Welles, se la compra la idea o los derechos Chaplin, y pues Orson Welles también fue de esas, es curioso porque Orson Welles y Chaplin son de esas dos figuras de las que Hollywood está muy orgulloso y siempre dice son nuestras dos grandes estrellas, ¿no? Gran director, gran actor, pero en su momento, pues los dos fueron denostados por el propio sistema, ¿no? Todavía hasta nuestro presente Orson Welles con Mank, ¿no? Esas cosas tan extrañas en donde todavía parece que lo odian. Ya el señor ya está muerto, que lo dejen en paz. Pero sí, muy interesante esta película y quería mencionarla porque nos pone la luz de muchas cosas y quizá, y marcándolo, pues sí, es la muerte de Charlotte en todo ese sentido, pero con una película que es tremenda, querido Jesús. Aterrizándonos en México, hoy día vivimos el fenómeno terrible de los feminicidios que va en aumento cada vez más, ¿no? Mm, Aquí ujú, estamos hablando de una comedia de asesinatos. En aquel entonces era vista así, digo, hoy día está muy distante de ser una comedia, ¿no? Y también por eso vale la pena volverla a revisar, no solamente porque sea una obra de Chaplin, sino para volver a revisar cómo es esta relación del cine con la mujer y con la muerte. Y ahora, y con Barba Azul, yo recuerdo que era un libro, un cuento que nos dejaban leer en la primaria. Y uno ya crece y dices, oye, pero ¿cómo va a ser posible, no? O sea, gente peleando por los libros de texto gratuitos hoy día. No, a ver, repasemos los libros que se leían en aquellos años, en mis años, en colegios particulares. En mi caso tuve la oportunidad de asistir a uno, y era de leer Barba Azul, y es como, si tú lo lees, perdóname Charles Perrault, pero este no es un cuento infantil precisamente, ¿no? Entonces ya poniéndolo sobre contexto en la actualidad,
Esas películas vale la pena revisarlas desde la óptica de su época, de su tiempo, desde una reflexión actual, como lo que estamos viviendo con el tema de los feminicidios. Y si quieren también empaparse un poco más de esto que comenta del simbolismo y la metáfora que cuenta Enrique con respecto a la muerte de Charlotte, por ahí échenle ojo al libro de André Bazin, este crítico de cine francés de la ola de la Nouvelle Vague y de Cahiers de Cinema. Tiene un libro sobre este análisis respecto a Chaplin sobre sus últimas películas, ¿no? Él se concentra precisamente en este cine hablado y una de las películas que aborda es Monsieur Verdot. Ahí lo Pero, menciona justamente. Ujú. sí, fíjate, Enrique, que, o sea, si las aterrizamos a la actualidad, tanto Barba Azul como Monsieur Verdot serían muy difíciles de hacerse o de exhibirse, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día, aterrizándonos en México, hoy día vivimos el fenómeno terrible de los feminicidios que va en aumento cada vez más, ¿no? Mm, Aquí ujú. estamos hablando de una comedia de asesinatos, en aquel entonces era vista así, digo, hoy día está muy, muy distante de ser una comedia, ¿no? Y también por eso vale la pena volverla a revisar, no solamente porque sea una obra de Chaplin, sino para volver a revisar cómo es esta relación del cine con la mujer y con la muerte. Y ahora, y con Barba Azul, yo recuerdo que era un libro, un cuento que nos dejaban leer en la primaria. Uno ya crece y dices, oye, pero ¿cómo va a ser posible, no? O sea, gente peleando por los libros de texto gratuitos hoy día. No, a ver, repasemos los libros que se leían en aquellos años, en mis años, en colegios particulares. En mi caso tuve la oportunidad de asistir a uno, y era de leer Barba Azul, y es como, si tú lo lees, perdóname Charles Perrault, pero este no es un cuento infantil precisamente, ¿no? Entonces, ya poniéndolo sobre contexto en la actualidad, esas películas vale la pena revisarlas desde la óptica de su época, de su tiempo, desde una reflexión actual, como lo que estamos viviendo con el tema de los feminicidios. Y si quieren también empaparse un poco más de esto que comenta del simbolismo y la metáfora que cuenta Enrique con respecto a la muerte de Charlotte, por ahí échenle ojo al libro de André Bazin, este crítico de cine francés de la ola de la Nouvelle Vague y de Cahiers de Cinema. Tiene un libro sobre este análisis respecto a Chaplin sobre sus últimas películas, ¿no? Él se concentra precisamente en este cine hablado y una de las películas que aborda es Monsieur Verdot. Ahí lo Pero, menciona justamente. Ujú. entonces, ya que estamos trascendiendo este plano del impacto de la muerte y muerte que nos han dolido, que nos han impactado de alguna u otra manera, nos han sacudido, yo voy a ir hacia el cine mexicano y Ujú. me voy a enfocar en Un rincón cerca del cielo, de Rogelio González, una de las películas con Pedro Infante en aquellos melodramas gruesos. Es de 1952 la película. El cine mexicano en ese momento era más aguerrido, más duro, se posicionaba más en el tono de mostrar con crudeza las cosas que acontecían, ¿no? No se guardaba nada. Si uno repasa películas ahorita como, no sé, cualquier melodrama que te guste de la época, a ver la crudeza de tomas y intenciones muy, muy profundas, como Víctimas del Pecado, con Ninón Sevilla, ver cómo dejan al bebé en la basura, eso hoy día te sacude. Pero me regreso a Un rincón cerca del cielo, porque es una película que no, yo al menos me tocó verla de niño en Canal 2 Canal 9 a la hora de la comida, que tu abuela te sentaba y te decía, ay, déjala que está bien bonita. Pues de bonita, perdóneme, pero no tiene nada, ¿no? Si la ves desde una óptica de un menor de edad de 5 o 6 años, te cae algo, ¿no? O sea, te sacude de inmediato porque pues, no hay spoilers, gente, la película es de 1952. Vemos a Pedro Infante, un hombre que en un principio dice que él nunca va a aceptar ser un mendigo de la calle porque eso le parece indigno. Termina haciéndolo por la premura y la necesidad, la urgencia de llevar dinero a casa, y más aún porque tu hijo está enfermo, tu hijo José María. En un momento de desesperación, Pedro Infante le roba al personaje de Antonio Aguilar, que es un hombre adinerado, pues para poder ir a comprar las medicinas del niño y así poderlo salvar. Total, se lo llevan detenido, Antonio Aguilar lo perdona y hasta le da dinero, pues dice, oye, si es para tus medicinas, ten. Y al final no logran salvar al niño, ¿no? Es una muerte muy, 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 muy dolorosa, la película es muy, muy dolorosa. Y es cuando te detenías y mientras tú te llevabas el plato a la boca,
la cuchara a la boca, ahí ya hasta dejabas de comer, ¿no? Te empezabas a sentir como culpable incluso, el por qué tú estás en una situación, vamos a decirlo, cómoda o privilegiada, y estos niños no, porque la película ya en ese lado empieza a comprender que no es que se lo inventen, o sea, sino que también en la realidad ocurren estas cosas. Y fue como un primer shock en el tema de la relación, el ser humano, la muerte, de que se me hacía injusto, y se me sigue haciendo evidentemente injusto, pues en ese momento, pues yo, 5 años, se me hacía injusto que alguien de mi edad, sí, pues alguien de mi edad, un niño, se muriera porque no tenía ni para la medicina ni para comer, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Ese primer encuentro, digamos, sensible con la muerte, te marca, ¿no? Te marca, mi estimado Enrique, y te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Ya después, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ¿por qué este hombre termina mendigando en la calle? Que no hay otras oportunidades para que pueda darle una vida digna a su familia sin tener que sufrir esto, porque la justicia, cómo ha cambiado de aquel entonces a ahora con alguien que si se roba un pan, pues ya sabemos que termina en el bote, encarcelado igual o peor que un narcotraficante. O sea, vamos viendo ya ese lecturas por después, pero en el momento es, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué una criatura que podría estar en igualdad de circunstancias que yo no lo está, tiene que morir? Yo recuerdo mucho ese shock, mi primer contacto, digamos, con la muerte a través del cine. Sí, 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 una película muy interesante que, por cierto, se enmarca justamente en este contexto histórico en el que la Ciudad de México va creciendo. Va creciendo la Ciudad de México entre los 40, 50 aproximadamente. Se va llenando de gente que vive en otras partes del país, que vienen de fuera y se van colocando en lo que se va llamando una especie de media luna de miseria en la parte norte de lo que entonces era la Ciudad de México, que pues es hoy la zona centro, y para que vayan ubicando, pues es toda esta parte, digo, parece comercial, pero es la zona No, no, vale. de Nonualco, ¿no? Toda la lagunilla, todas estas partes que están al norte del centro histórico, que en ese momento pues era la Ciudad de México, fue creciendo, pero de ahí pues tenemos toda una serie de películas en donde pues bueno, obviamente la joya de la corona es Los Olvidados, ¿no? De Luis Buñuel, pero sí es una problemática que se iba presentando en una ciudad que ya iba marcando esas diferencias, ¿no? Y además también iban siendo diferencias muy crudas porque empezaba a haber un discurso conforme iban pasando los años de modernidad que lo que iba haciendo era pues justamente ir quitando a esta gente. Y la otra vez estaba caminando justamente digo, con motivo de esto, me moví de Tlatelolco a Santa María la Ribera, caminando y pasé por el puente de Nonualco y pues el círculo, bueno, ya no es una media luna de miseria, pero pues está ahí una zona de miseria que es la misma que va marcando la crudeza de mucha gente, pero sí es una película que se marca muy bien. Por cierto, digo, ya que estabas hablando de cine mexicano, pues vamos a mencionar otra que también me gusta mucho eh, para estas fechas y que también duele mucho su muerte, ¿no? Estoy hablando de Ana y Bruno, de Carlos Carrera, que ya lo habíamos Sí. mencionado, y que a mí me recuerda mucho cuando la vi por primera vez. La vi por primera vez en el Festival Internacional de Cine Morelia, o no me acuerdo, no, porque como yo estuve trabajando en el equipo de prensa, creo que, pero bueno, la cosa es que la vi. Y o creo que sí la vi ahí, exacto, porque después fue su recorrida de estreno. Pero fue curioso porque ese Festival Internacional de Morelia lo abre Coco y lo cierra Ana y Bruno. Eh, ya en algún momento hablaré un poquito de todos los asegúnes y peros que tengo con la famosa Coco, que ya dentro de su imperialismo cultural nos han impuesto como la película de la temporada, ¿no? Pero bueno, hay películas muchísimo más interesantes que Coco y hay cosas de Coco que me agradan del todo. Pero bueno, Ana y Bruno contrasta mucho con la propia Coco. Tuvo en su momento todo este debate de si era una película para niñas y niños. Yo la he presentado en mi curso para niñas y niños. Sí es una película que ha causado ahí también muchos comentarios, pero es un abordaje muy interesante sobre el tema de la muerte,
que está presente también en el cine de Carlos Carrera, ¿no? Digo, hablando nada más del tema de la animación, pues en El Héroe, ¿no? Con el tema del suicidio y demás. Y Ana y Bruno, pues también nos habla de esta, de la salud mental, de la importancia de la salud mental, también en un momento histórico en el que, pues se iba, estaban estos estigmas que hasta nuestro momento, hasta nuestro tiempo se siguen arrastrando, ¿no? Cuando tú o alguien le dice a alguien, ¿sabes qué? Voy al psiquiatra, es así, ay, ¿por qué al psiquiatra, no? Me estoy tomando esto para la esquizofrenia. Ay, pero no, o sea, y son nada más en nombres de enfermedades que pues, así se llamaron y el psiquiatra se llamó así porque pues, se llamó así, pero podría haberse llamado dentista, ¿no? Y es muy interesante porque el abordaje de Carlos Carrera es muy humano, nos confronta pues este amor, ¿no? Porque pues es el dolor de la mamá por la pérdida de Ana, ¿no? Es el duelo que van viviendo tanto padre y mamá que se nos va a ir descubriendo en el proceso, pero también, y dentro de la magia de la animación y de su ficción, también el duelo que la propia Ana va a tener que vencer de extrañar a su mamá y ella finalmente es la que le va a terminar dando pues ¿cómo decirle? Pues la clave o la salida de, mira, ve, o sea, haz tu vida y adelante, ¿no? Y es una película muy, muy linda en ese aspecto porque además están presentes otros personajes también muy, muy curiosos y muy particulares, pero toda esa parte final, toda esa secuencia final en la que Ana cae del cielo y todo eso que va llevando a su pues sí, a aceptar que tiene que salir de la vida de su mamá para ya no hacerle daño. Es una película que cada vez que la reviso me gusta más y que pues, en su momento fue muy incomprendida, creo que sigue siendo muy incomprendida. Nos habla también mucho antes de 5 años antes de la Pinocho de Guillermo del Toro, sobre este elemento de la animación, no como, pues que pues también creo que también fue mal vendida, o sea, es que es una película, es que la animación no es exactamente para niñas y niños únicamente, ¿no? O sea, Y no, no. trasciende más a ello, entonces también creo que por ahí va, ¿no? Y pues nada, y la dificultad también de meter una película en los cines, en donde los cines dicen, bueno, ¿y yo cómo la clasifico, no? Que es la fortuna de otras películas que van, por ejemplo, directamente a Netflix, que ahí no tienen un filtro o sea, sí te dan una clasificación, pero no hay alguien que te diga, esta es una película para niñas y niños, simplemente es una película ahí y te damos una pequeña advertencia, ¿no? Pero a Ana Bruno le tengo mucho cariño y esa escena también en la que vemos, en la que nos damos cuenta de qué le pasó a Ana en la casa, que va viendo a su papá y que le tiene ahí una ofrenda. Es una película, pues sí, muy dolorosa y la muerte simbólica de Ana es muy dolorosa porque pues la muerte de ella no la vimos, sino más bien la muerte simbólica. Entonces es uno de esos personajes a los que sí le pondría calaverita, querido Elías. No, no, mencionabas que es incomprendida, yo digo que es infravalorada, ¿no, Enrique? Porque Eh, a de largo, creo yo que ya hay un público que está cambiando esta animadversión o distancia que tiene respecto a la animación, en gran medida, sí, por el Pinocho de Guillermo del Toro, pero pues también es como para voltear a ver otros trabajos que vienen haciéndose, por ejemplo, en cortometraje, se ha visto, ¿no? La melodía torrencial. Oh, sí, ya que tocaste la animación, ahí te va una que es La tumba de las luciérnagas, de Isao uf, Takahata, ¿no? Es otra película que de una u otra manera se me asocia a Un rincón cerca del cielo en el contexto de por qué la gente tiene que morir tan joven, ¿no? ¿Por qué tiene que mm, morir menor? En este caso, bajo un contexto de la guerra, las consecuencias y los efectos de la guerra, de los conflictos bélicos, donde vemos a estos hermanos que tienen que lidiar con la tragedia, ante la tragedia, en medio de la tragedia, ¿no? Es abrumador que no hay escapatoria. Y ubicarlo en un contexto de animación me resulta también interesante. ¿Por qué? Porque, al menos así yo lo percibí, me acuerdo, es de este dolor que yo sentía en un rincón cerca del cielo que me estaba tan punzando que era, te digo que hasta me afectó para terminarme de comer, me acuerdo del plato. Acá hay una especie de orientarte también
tener empatía, de pensar en que algo puede ser y posible para que estos chicos no vayan a terminar como termina la película. Ay, te asoma, ¿no? O sea, no es un personaje de carne y hueso, sino un personaje animado que te asoma a no ser indolente, eso, a no ser indolente ante este tipo de situaciones, más aún que concebimos ajenas, porque pues, México no es un país que precisamente esté en guerra o que esté marcado por la guerra a nivel internacional, conflictos internos sí, pero a nivel internacional no, y menos ante los efectos de una guerra como lo fue la guerra mundial. La muerte de Tsuko me caló y me cala también por esta reiteración de la incomprensión que uno siente como menor. Esta ya la vi un poco más grandecito, digamos que en la adolescencia, entonces también es como he recorrido las distintas etapas de mi vida para ver cómo me afecta la muerte como espectador y como individuo a través del cine. Y aquí en la adolescencia, yo la vi ya en la adolescencia, 12 años, y era como, a ver, o sea, ¿qué haría yo en lugar de lo que hacen estos dos hermanos, ¿no? Tienes que lidiar contra la orfandad, tienes que lidiar contra una familiar ojete, porque tiene una familiar ahí ojete, eh, y vemos al hermano que hace lo imposible por tratar de llevarle de comer a su hermana y no lo consigue, ¿no? No logra que ella pueda llevarse ese bocado a la boca. Sí, no, Terrible, un peliculón, sí, de esas que ves una vez y que dudas si la quieres volver a ver para sufrir, ¿no? tardas, sí, Me acuerdo cuando me la platicaba mi hermano y me decía, porque yo sufría mucho con Heidi, ¿no? Sufría mucho con Heidi porque pues ya, pobre Heidi, sufría de todo, ¿no? De que si la alejaban de su abuelito, de que si la alejaban de Clarita, de que si la alejaban de Copo de Nieve, se la pasaba sufriendo y me decía mi hermano, uy, no, pues esto va a ser como si vieras a Heidi morir por causa de la bomba atómica, ¿no? Y así, ay, no, qué cosa tan terrible. Pero sí es un peliculón. Y bueno, mira, fíjate, vamos a pasar a otra japonesa, porque nos hermana esa sensibilidad, ¿no? Con los japoneses, del tema, pues sí, del tema de la tragedia. Bueno, no sé, digo, igual voy a saltar un poco de tema, pero ellos viven sobre una falla sísmica en la que no tienen mucho asunto a dónde moverse, o sea, les toca un sismo y prácticamente no, o sea, ellos no tienen una alerta sísmica como la que tenemos nosotros en la zona de Guerrero, más similar a lo que pasó en el 17, ¿no? O sea, que son sismos más cercanos a ellos, entonces, pues han inventado otro tipo de sistemas y demás, pero pues tienen eso. Luego la tragedia de lo de la bomba atómica, ¿no? Que ahora con Oppenheimer, que es uno de los puntos a favor que menciona Oppenheimer, pues como que mucha gente se dio cuenta de que los gringos aventaron dos bombas atómicas, dices, bueno, pues ya por lo menos si eso aporta Oppenheimer a la gente, pues está bienvenido, ¿no? Porque sí, la verdad es que mucha gente de repente dijo, ay, no manches, que eso sucedió, como en el cine gringo, ellos no hablan de eso porque pues para ellos la construcción histórica a partir de su cine pues es otra, ¿no? No estoy diciendo que los alemanes no hayan hecho cosas nefastas, pero pues, no, son los únicos y villanos. paréntesis, si mal no estoy, esa función me tocó verla contigo. Y hubo gente que llegó disfrazada de Oppenheimer creyendo que estaban hablando, que era un superhéroe, ¿no? Que era un tipo que salvó al mundo y es como, a ver, gente, ¿cómo les explico? Digo, ya, sigue, tengo mis asegúnes ahí precisamente con Oppenheimer respecto a esta postura con los japoneses, pero Y ese será otro creo que ahí fue tema. donde escuchamos justo esa frase de un TikToker que decía, vamos a ver una película explosiva, ¿no? Y era así de, uy, De qué cosa. acción, además de acción, creían que era de acción. Sí, sí, Bueno, sí. Voy a saltar a Godzilla irremediablemente, pero, y estoy en mi misión siempre de difundir la Godzilla animada, que está en Netflix, es una trilogía larga, yo creo que junta durará unas 4 horas y media, o sea, sí es larguita si se la junta. Yo creo que es una película larga, que a la vez creo que tuvieron que alargar para hacer trilogía, porque hay veces que sí dices, ay, creo que pudo haber sido un poquito más breve, pero es una trilogía que recomiendo muchísimo. Nos encontramos con un personaje eh, que se llama Primavera, ahorita les digo exactamente cómo se llama en japonés, pero su nombre en japonés significa primavera, que está muy enojado porque va relatando cómo en algún momento de la historia el planeta se fue llenando de monstruos
estos monstruos fueron atacando y de repente el que salió para acabar con esos monstruos fue un monstruo todavía más grandote que fue Godzilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Godzilla termina expulsando a la humanidad de la Tierra y entonces este personaje pues guarda un rencor terrible hacia Godzilla. Además, mata a sus papás literalmente con un lanzamiento de su aliento atómico, es Haruo Sakaki, el nombre de este personaje, y pues guarda mucho rencor pues, los pocos humanos que sobreviven pues van en una nave espacial que va deambulando por el universo. En su camino, pues buscan otro planeta similar a la Tierra, no lo localizan y entonces, pues después de unos 20 años, dicen, ¿sabes qué? Pues si regresamos al planeta Tierra para ver cómo está, a ver si, si este monstruo ya se desapareció, van y con estos asuntos de la Tierra, que es una película muy interesante porque tiene mucha ciencia detrás, o sea, sí hubo mucha ciencia de investigación, entonces regresan, pero pues resulta que pasaron miles de años, entonces la Tierra pues ya es diferente. Para hacértela breve, se va encontrando él con el paso de las cosas que hay una comunidad de seres humanos que sobrevivió. Y hay una escena muy linda, esa siempre la remito cuando hay sismos y todo eso, en donde le pregunta a una de las chicas que quedó ahí, que son diferentes, desarrollaron otro tipo de resistencias y demás. Le dice, ¿y no le tienes miedo a Godzilla? Y ella dice, pues sí, así como le tengo miedo a los rayos, así como le tengo miedo a la lluvia, pero pues así, no, o sea, no lo odio ni nada. Entonces se va dando cuenta a lo largo de la película finalmente que Godzilla lo que hizo fue tomar el control de la Tierra porque pues había muchas cosas que estaban mal y fue una especie como de salvador. Y la muerte, digo también, perdón por el spoiler, pero es que es muy bonita toda la película, él se sacrifica entendiendo que es el último remanente de esa humanidad y ya no debe de existir. Y es una muerte tan simbólica, ¿no? Se lanza así de, te voy a, ya entendí lo que querías hacer, maldito, monstruo gigantesco, pero lo va abrazando todo eso wow, es una película que tiene mucha filosofía, es una película que también fue incomprendida, porque se metió, y ese es otro tema, ¿no? Se metió los dos realizadores con el personaje de Godzilla en que les cambió le dieron su tono. O sea, por ejemplo, hay un Mechagodzilla, pero ese Mechagodzilla no es un robot, sino es una ciudad. Y luego Ghidorah no es exactamente un dragón de tres cabezas, sino otra concepción. O sea, eso es lo padre, porque se meten como autores a jugar con un icono de franquicia tipo Godzilla y lo transforman en una belleza que es esta trilogía. Siempre que pueda voy a hablar de ella, No, dale, porque dale. me encanta, y véanla, por favor, querido Elias. No, 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 dale, dale. De hecho, yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar de Por favor. Godzilla, Godzilla y de King Kong. De hecho, estos ya están apartados para ti de una vez verlos agendando, Va. que hay que hablar. Amigos de Cinéfilos en Apuros, no se vayan, nosotros vamos a una pausa y volvemos. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ya estamos de regreso. Y mira, yo me voy a dar un salto, mi estimado Enrique, hacia 2004 con una película de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que acá le Mm. pusieron Golpes del Destino. Ay, gente, pues ya pasaron 20 años, si no la han visto, pues véanla. Creo que ya no hay necesidad de explicar tanto y ya no hay spoilers porque pues, la película se comenta mucho, porque no nada más se aborda desde el melodrama, sino que es muy recurrente que la aborden desde el ángulo deportivo por tratarse de una película de trama ligada al boxeo. Y vemos el personaje interpretado por Hilary Swank, Maggie, que es una chica que trabaja de mesera, pero que sueña y desea ser boxeadora. Y entonces entrena y se somete a las órdenes e instrucciones de un entrenador, interpretado por Clint Eastwood, que al principio es rudo y duro con ella, y poco a poco él va sensibilizándose porque comprende que también la chica tiene un entorno complicado y adverso, cuestión de soledad, en cuestión de muchas cosas consigo misma. Vamos a ver un momento en que ella sufre un accidente arriba del ring por una parte de una agresión que repercute en su salud
llevándola a estar postrada en la cama prácticamente móvil, sin ningún atisbo de poder volver a caminar ni volver a tener un futuro esperanzador, incluso como calidad de vida. Se pone sobre la mesa el tema de la eutanasia. Este tema que es tan tabú, sigue siéndolo, tan debatido, y al mismo tiempo, desde mi opinión y de mi postura, necesario. ¿Y a qué voy? ¿Y por qué me llega mucho esa película? En primera, por esta deseo y la voluntad de la persona que está postrada en una cama sabiendo de que va a morir, pero de forma muy lenta, muy paulatina, incluso muy dolorosa, que dice, bueno, yo quiero elegir o elijo que alguien más ayude a morir. Cuando uno lo vive, cuando uno lo enfrenta a este tipo de situaciones, créanme que se pone el tema en discusión, ¿no? Yo recuerdo cuando mi papá estuvo en coma mucho tiempo y era la constante de que los médicos les decían, está mal pero estable, está mal pero estable. Ya era una condición donde no había más que hacer, ya no había más que hacer. Entonces yo me acuerdo que hablaba con los médicos y le digo, bueno, ¿qué pasa en esta situación? Hago un paréntesis, mi papá fue un hombre que toda la vida nunca quiso verse en un hospital, no le gustaban los hospitales, le daban pavor, y pues tampoco le hubiera gustado verse como se veía entubado, en coma y prácticamente un ser inerte. Y los médicos me decían, pues no podemos hacer nada, lo único que se puede esperar es hasta que le llegue un paro cardíaco y no haya resucitación. Ok. En ese momento, te estoy hablando de 2004, 2005, pues estuve muy activo en el tema de empaparme sobre pues, qué se puede hacer, qué se puede proceder legalmente, qué recursos hay, qué no hay. Y fue uno de los primerillos ahí que anduvo dando lata con el tema de la ley de voluntad anticipada, que hoy ya existe, ¿no? Por lo menos en esta ciudad, para que uno decida también qué va a proceder después de, ¿no? Es decir, si yo no quiero que me suministren medicamentos cuando llegue a estar en una situación con la que estoy muy viejo, pues no me suministren medicamentos, por favor. Y ahí comprendí otro contexto y otra cara de la muerte, ¿no? Vista desde alguien que está condenado a muerte de alguna u otra manera, pero que no quiere esa muerte lenta y dolorosa, sino que también pide que alguien decida por, ¿no? Y porque su situación y su circunstancia le impiden ejecutar contra su propia vida. Vamos a decirlo así. Entonces dicen, oigan, alguien más que me ayude a bien morir, porque esto no es, ni es vida, ni es nada. Y en la película vemos cómo Clint Eastwood toma esa decisión también considerando pues, el entorno que envuelve a esta mujer, que vemos una familia que la está explotando, que es una familia infame, que no sirve para nada, que no vale nada, absolutamente nada, nada más la utilizan como un recurso financiero. Y ella, pues el único momento de piedad es un acto de amor, yo lo veo así, es un acto de amor, ya me debatirán algunos, ya me dirá Verástegui que estoy muy mal, pero es un acto de amor el que ejecuta Clint Eastwood con esta chica. Entonces, ese rostro de la muerte, de la doble muerte, incluso se puede decir, o sea, de que alguien que sabe, tiene- o el familiar tiene la certeza de que esta persona se va a morir, pues lo único que pide es adelantar, ¿no? Adelantar ese último suspiro cuando ya ni siquiera tiene noción o conciencia de que lo va a dar o cuando no está en las condiciones de poder asimilar ni el mínimo atisbo de vida que existe. Sí, 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 una muy buena película. Te agradezco que compartas esto, porque finalmente ya lo hemos platicado en otras oportunidades que hemos tenido para charlar. Pues uno también lo va llenando de las cosas que hay alrededor, ¿no? De su propia vida. Y es donde tienen mucho eco las películas y es donde nos van acompañando justamente, pues para con ello. Ahora que hablabas de Clint Eastwood, digo, no lo tenía aquí en la lista, ya me salió un poco del guión que traía, pero es que hay muchas películas, ¿no? Un montón, sí. Pero pensé en Gran Torino, ¿no? Mencionando otra vez lo de Monsieur Verdoux. Digo, ya ha habido como varias, digo, y queremos que siga haciendo más cine, porque además es uno de los, de los mejores cineastas también. Creo que habría que revisar otra vez a Clint Eastwood a la luz de su capacidad como realizador,
¿no? Eh, ya mencioné también a Orson Welles, hay un video muy lindo que me encontré hace unas semanas en donde el propio Orson Welles pues también defiende a Clint Eastwood en una de sus primeras películas, como diciendo este señor, pues nada más luego lo castigan porque pues es una cara bonita, ¿no? Y es una figura que se hizo muy famoso como actor y todo eso, pero tiene un gran ojo cinematográfico. Y eso se lo dijo, pues nada más y nada menos que Orson Welles, ¿no? Pero el Gran Torino Que si mal no estoy es por la del jinete cuenta con pálido, ¿no? esta, si no me equivoco exactamente, sí, o sea, Sí. no encontré exactamente que hablara de eso, pero por el tiempo en el que se publica la entrevista y es probablemente el jinete pálido, porque además aparece una conferencia de prensa en la que lo cuestionan, ¿no? Sí. Y le dicen que es una mugre su película, ¿no? Que No, además no, el jinete pálido, ni siquiera lo cuestionan, o sea, directamente le dicen, usted lo que entregó es una cochinada, ¿no? Ah, exactamente, sí. así, a Eh, ese nivel. pero bueno, en Gran Torino, en esta secuencia final en donde este personaje, pues, muy amargado, ¿no? Por todo lo que le sucedió en la vida. Amargado por eso, pero también ablandado por lo que le sucede en el último tramo de su vida, toma las armas para enfrentarse y darle una dicha a esa persona que le brindó esa poca felicidad en los últimos días de su vida. Y para mí es como la despedida de ese personaje del hombre sin nombre, ¿no? Así yo lo veo, es como ese último gran western que hace Clint Eastwood en otro espacio agreste, que no es precisamente un desierto, pero es esta comunidad muy, muy difícil. Y para mí esa es la despedida de ese personaje, ¿no? Del hombre sin nombre, que me parece también muy doloroso porque es un personaje que a los amantes del western Va a saltar nos a otra. encanta, que es Érase una vez en el oeste, de Sergio Leone, peliculón, y por favor también hagamos un especial de esa que es también mis películas favoritas, No, en donde por encontramos supuesto. en donde la idea original de León era justamente matar al personaje de Clint Eastwood y matar a los personajes del bueno, el malo y el feo. Clint Eastwood se dice, no, a ver, espérate, o sea, no, no voy a acceder a que mi personaje muera en los primeros minutos para que inicies tu película, ¿no? Pero bueno, finalmente las representaciones de esos personajes en esa gran secuencia inicial que vemos en la película, pues vendrían siendo ellos. Y ahí vemos las actuaciones estelares de Charles Bronson y Henry Henry Fonda. Fonda. Que además digo, la película se va desarrollando en distintas maneras. Bueno, Claudia Cardinale, no podemos dejarla a un Y, lado. y Que además, Jason Roberts también por y ahí. Jason Roberts, exactamente, sí, con esta melodía de tan, 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 tarán, tan, tan, tan. Y bueno, y además, pues la protagonista, en un cine que también se le ha atacado como de machista a Sergio Leone, la protagonista y la figura que termina pues librando todo es Claudia Cardinale, o sea, es la mujer la que va heredando este nuevo mundo tan agreste, porque la película cuenta con uno de mis elementos favoritos, que es la locomotora, ¿no? Que es esta modernidad aplastante, ¿no? Llegando. Y también nos cuenta un poquito la historia de estos dos hombres que están fuera de su tiempo, ¿no? Que son los personajes de Fonda y Bronson, que son personajes que pertenecían a otra época, a la época previa a la industrialización, a la llegada de la locomotora, a estas corporaciones, ¿no? Este capitalismo, por así decirlo. Y estos dos personajes todavía se libran en un código de honor, ¿no? Eh, en donde el duelo es primordial para resolver eso en circunstancias similares. Y esa escena final del duelo en donde se debaten quién va a morir. No solo, uno de los dos muere, o los dos mueren, pero no solamente mueren físicamente, sino que mueren metafóricamente, porque ya esos hombres de honor ya dejarán al mundo, a este mundo de corporaciones menos de códigos, más sucio en las reglas. Y pues es una película linda porque pues es también como una especie de punto final de Sergio Leone a los western, ¿no? Así de, pues ya, o sea, lo que sigue es
otra cosa y me parece también, esas muertes me parecen muy dolorosas, pero me gustan porque también es como esa metáfora, ¿no? Ya que hablabas de Clint Eastwood. No, fíjate, y además tú que es una película asociándola a la muerte, ligándola y ligándola ahora a eso que platicaba mi papá, por ahí estoy escribiendo un texto precisamente, el cómo en la recta final con él, en su recta final de vida, antes de que entrara, digamos, a coma, yo repasaba con él varias películas que nos gustaban, ¿no? A los dos, y muchos de esos repaso eran westerns, y entre ellos, Eras una vez en el oeste, y justo escribo en el texto que creo que la escena que más vimos juntos fue el duelo que sostienen Charles Bronson y Henry Fonda en esta película, ¿no? Porque de verdad cinematográficamente es impactante, cinematográficamente enamora, es bella en todo el contexto, desde la armónica, el ahorcado, cómo nos remite ese flashback de Henry Fonda y cómo termina con el disparo de Bronson. La mirada de Bronson, yo recuerdo que mi papá dice, es que ve, ese hombre está muerto en vida, pero al mismo tiempo está más vivo que muerto. O sea, y yo digo, bueno, explícame esa contradicción. Pero es una contradicción que no vas comprendiendo hasta que pasan los años y pues como individuo que experimentas un sinfín de circunstancias, dices, híjole, entre depresiones o alegrías, entre tristezas y júbilos, lo vas como leyendo, ¿no? Y luego hablabas de Clint Eastwood, del Hombre sin Nombre, y yo lo asociaría a Cry Macho, esta película que le vilipendiaron y que le dijeron que era una porquería también, bla, bla, bla. Pero si uno se remite a Los Imperdonables, yo así también lo percibí cuando vi Cry Macho en el cine, este hombre viene a pedir perdón, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, aquel asesino de los imperdonables quiere una redención, busca una simple redención, un tipo de expiación, y se consigue a través de una de las escenas finales que vemos que él baila, ¿no? Que él baila con una mujer, que para mí es una escena muy preciosa, es muy bonita por el simbolismo que te digo asocio con los imperdonables. Y yo me voy a seguir ahora, mi estimado Enrique, porque no podemos dejar de lado ese otro tema de la muerte, que es cuando se nos muere la mascota, cuando se nos muere ese compañero compañera de vida. Y me voy a saltar a Marley y yo, sí, ya sé que es una película cursi, pero también sé que es una película que mucha gente la piensa dos, tres veces para ver, porque pues duele, ¿no? Sobre todo para quienes somos afectos y amantes a los perros, lovers, ¿no? Nos llaman, sí, pues yo lo soy. Y la pongo de contexto porque yo me acuerdo que cuando la vi en el cine no me llamó la mínima atención, salvo por Jennifer Aniston, y pese a que yo ya tenía perro, ¿no? Era como algo que no concebía, ya había tenido animales de compañía anteriormente, sobre todo gatos, pero no había sentido como esa parte del luto, del duelo trascendental respecto a mis animales de compañía hasta que se me murió mi primera perra, Frida. Dije, ah, caray. Y no me atrevía yo a ver la película porque estaba yo chavo, estoy hablando de hace unos 10 años, un poco más, que no, porque era un dolor muy fuerte. De verdad duele mucho cuando se te va. Me duró 15 años conmigo. Y ahora, está por cumplir 3 meses que falleció Feria, mi labradora negra, que pues ella vino de una historia de rescate, tras haber sido maltratada, tras haber sido muy violentada, y aún así la adopté ya de un año, y fue la mejor perra del mundo, ¿no? Fue mi amiga, todo. Y cuando me avisan que ella tiene cáncer, yo recuerdo que vi la película esta de Io, el burrito, ¿no? La polaca, Ay, sí. y ahí me vino una luz de decir, bueno, yo quiero que mi perra se vaya con los mejores recuerdos, ¿no? Quiero construir un camino de gratos recuerdos para que cuando llegue el momento de partir, los dos estemos bien. Y justo pocos días antes de que tomara yo la decisión de dormirla, porque también ella misma me lo hizo saber, ¿no? Perros son inteligentes, manifiestan. Había visto Marley y yo, porque recordaba cómo era el, el trato que él tenía con su animal, y dije, es que esto es lo que tengo que hacer yo con Feria, precisamente, ¿no? Llegar a ese momento. Entonces puse la película como un instructivo, como un acompañamiento para poder estar con mi perra en ese desenlace. Y me sirvió demasiado, o sea, me sirvió tanto que cuando la llevé a dormir, estuvimos juntos, yo estuve con ella en todo momento, en todo momento. Yo pensé, y pues mucha gente pensó,
a lo mejor tú también lo pensaste, que me iba a hundir, que me iba a poner a llorar y todo. Digo, sí, me ganó el llanto, lógico, pero me sentí tan bien en el sentido de hice todo lo que tenía que hacer para que esa perra se fuera feliz, ¿no? Fue feliz aquí y hasta el último momento estuve con ella acompañándola para que se fuera feliz a este paraíso de perrito donde yo creo que está. Dije, wow, y mucho tuvo que ver la película que me instruyó, me guió para poder acompañar a mi perra en ese momento y para poder hacer esta simbiosis de aquí estamos los dos juntos y si te recogí en aquel momento, hasta el último momento yo te prometí que no ibas a sufrir. Entonces Marley y yo va más allá para mí de ser una película así cursi y lacrimógena, porque está hecha también para eso, para ser lacrimógena, pero en el contexto es también una forma de recordarnos cómo hay que tratar a nuestros animales hasta el último momento, sobre todo si son animales ya envejecidos y enfermos, y ahora que vivimos en un presente donde hay mucha gente ojete, ¿no? Que abandona a los animales cuando están viejitos o enfermos, pues no. Acá nos da ese otro cambio donde la muerte no solamente, no tiene que ser forzosamente despedida y dolor, sino también una trascendencia del amor en otro plano. Entonces, yo incluyo Marley y yo. Me gusta que le incluyas, mi querido Elías. Y sí, 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 pues son duelos, son pérdidas que van quedando así, pero nada más, yo siempre estaba pensando en alguna película que me haya pasado igual que a ti en ese aspecto, porque también sufrí hace ya varios años la pérdida de una perrita, pero no, pero fíjate que siempre digo la misma frase que pues es el título en español de una película, ¿no? Porque siempre que pasa eso, les digo, recuerda que los perros siempre se van al cielo, ¿no? Que es el nombre de una película animada. Entonces, pues bueno, esa es como mi referencia cinematográfica al respecto. Mi querido Elías, no sé cómo vamos de tiempo porque quiero, Pues dale, ya cerramos una tú, una y yo. va, buenísimo, pues quiero mencionar una que igual, y para cerrar un poquito con luz, voy a mencionar una que acaba de hecho de cumplir 10 años, que es Hair de Spike Jonze, ¿no? Interpretada por Joaquín Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. Es una película muy interesante que recién y en el marco de varias cosas, entre ellas el asunto de la inteligencia artificial, pues la retomé para un curso y al volverla a ver, pues no sé, como que tuvo una nueva luz para mí en muchas cosas, pero me pareció muy bonito porque, digo, también, igual también, perdón por el estropeo, pues ya son 10 años, pero bueno, la película se filma en el marco de un duelo que está viviendo el propio Spike Jonze, ¿no? De hecho, la otra película de la expareja de este personaje también es de hace 10 años, que es esta, ay, la hija de Coppola, Sofía Coppola, Lost in Translation. Más allá de eso, nos encontramos con un hombre que está profundamente deprimido por un duelo de pareja, ¿no? Una relación que se terminó y que pues está deambulando por ahí. Pero es muy interesante todo lo que va alrededor, porque se nos va mostrando una ciudad, sí, moderna, una especie como de Los Ángeles moderna, en donde pues todo está muy colorido, no vemos realmente pobreza, no vemos realmente que haya alusión a problemas bélicos, pues parece que es un mundo perfecto, ¿no? Pero en ese mundo perfecto vemos a todas estas personas que van deambulando con sus dispositivos móviles buscando otras formas de conectar con la gente, ¿no? Desde el chatear normal hasta las relaciones sexuales a la distancia, pues hay una escena del propio personaje de Phoenix con Johansson, en donde pues Johansson es la voz de Siri, ¿no? O de Sí. Alexa, ¿no? Entonces, pero es muy interesante por la desconexión que tienen. Y a lo largo de la película es muy interesante ver cómo se va desarrollando el personaje de Johansson porque pues por todo este cómputo, poder computacional que tiene como inteligencia artificial, pues va desarrollando cosas muy, muy rápido y va teniendo un avance muy rápido que pues le va dejando muchas dudas al personaje de Phoenix de me querrá o no me querrá, porque pues ya casi hacia el final de la película dice, ¿con cuántos más estás hablando? No, no, pues con 1000, ¿no? ¿Y cuántas son relaciones parecidas a mí? Pues unas 600, ¿no? Y de repente como que se siente un poco así.
Pero la película tiene momentos muy lindos y creo que la parte final es la más linda y es con lo que yo quiero cerrar yo mi participación. Es este sacrificio también, pero que hace el personaje de Johansson, ¿no? Porque en algún momento le dice, oye, me tengo que despedir, ¿no? ¿Y el qué? ¿Por qué? ¿A dónde te vas? No, pues es que todos nosotros, todas las inteligencias artificiales, nos vamos a ir a otro lado, ¿no? Que pues esperemos que usted, o sea, me encantaría que en algún momento nos pudiéramos volver a ver, pero nos tenemos que ir. Pero yo lo leo como un sacrificio de estos personajes de que conocían también a los seres humanos porque pues aprendieron a hablar con ellos, aprendieron todo eso, que yo lo leo como una especie de sacrificio de, ¿saben qué? Porque es la escena final en la que Phoenix junto con otro personaje que también va perdiendo una relación, al final de la película se quedan los dos viendo hacia el horizonte y se abrazan, los dos perdiendo su amiga a una amiga y él pues, a esta pareja que es el personaje de Johansson, en esta idea de que las máquinas dijeron y en la inteligencia artificial dijeron, lo que ustedes necesitan es volverse a conectar entre ustedes. Entonces, entre eso nos vamos a desaparecer porque pues ya es tiempo de que vuelvan a reconectar eso, ¿no? Yo lo leo así, como un sacrificio de estas inteligencias artificiales de sigan con su vida, reconéctense con ustedes y olvídense un poquito o sea, nosotros aprendimos, ustedes aprendieron de nosotros, pero es tiempo de que volvamos a lo básico, ¿no? Pues es un sacrificio muy bonito, a mi parecer, de este personaje de Johansson en Her de Spike Jones. Pues yo, fíjate, estaba pensando si cerrar con algo luminoso como el Gran Pez, para hablar de cómo cerrar los vínculos con la figura paterna o la figura materna, si se quiere, en este caso la figura paterna. O pensaba en plantear también la muerte desde el otro lado, el lado doloroso y que no tiene nombre, que es cuando un padre pierde un hijo, pero también de cómo padres dejan pasar la oportunidad de reconciliarse con un hijo, e iba a hablar de Viento Negro. También quería hablar de la Mm. muerte de Artax en la historia Sin Fin, que creo que esa todo el mundo ha marcado y ha dolido. Pero voy a cerrar con algo, ya que dijiste luz, vamos a hablar de algo luminoso. Es una película mexicana que yo creo que muy poca gente ha visto, pero ahí está, es con Fernando Almada y Claudia Islas, que se llama Ah, Milagro en el Barrio, de Damián Acosta Esparza, que Damián Acosta Esparza hizo títulos como El Fiscal de Hierro, El Violador Infernal, o sea, un director de la subcultura muy interesante en el cine mexicano, pero que de repente se sale de ese terreno y se va a un terreno más agradable, ameno, y que también pone sobre la mesa el tema de la donación de órganos. Milagro en el Barrio nos cuenta la historia de Fernando Almada, que es un carpintero y que tiene su hijo que es ciego. Pues no tiene el dinero para poderle costear una cirugía, una operación y recupere la vista. El compadre es el Resortes, ¿no? Que los ayuda ahí, que es como el tío del chavito, si no mal recuerdo es el cuñado de Fernando Almada. Entonces son tres hombres que conviven entre sí porque no hay mamá, ¿no? Por azares de la vida, el destino y la fatalidad, la mamá no existe. Entonces ellos tres tratan de salir adelante, forman su propia familia. Y este chico, el ciego, hace una amistad con otro chico que es perteneciente a una clase alta de aquí del Pedregal, cerca de Perisur, pero porque no tiene amigos, ¿no? Es un niño que vive encerrado en su mansión, en su lujosa casa, y porque la mamá no concibe que él pueda tener otro tipo de amistades, ¿no? Y mi hijo vive feliz en su castillo y ya se acabó. La mamá, Claudia Islas. Pero ellos hacen una agradable amistad, los dos forjan una amistad a escondidas, por decirlo así, porque el niño rico no quiere que la mamá se entere que tiene por fin un amigo y menos que es pobre. Sucede un accidente y lo único que le deja dicho casi casi se lo deja dicho el niño a la mamá, como en una especie de revelación, como pues mamá, o sea, yo no voy a volver, no voy a regresar, que mis ojos sean los ojos de mi amiguito, ¿no? Pues es esto, o sea, la señora tuvo que perder a su hijo para poder orar lo que tenía en casa, como para poder abrazar a otras personas que no son su hijo, gracias a que el niño le dona los órganos a su amiguito. Entonces, alguien recupera la vista, la recupera desafortunadamente porque muere alguien más, pero en este caso es pues, alguien que los quiso, alguien que se estimó, alguien con quien forjó una bonita amistad y que pues asciende al grado de qué?
ve a través de sus ojos. Les digo, Milagro en el Barrio es una película casi casi tipo serie B, no está en este formato video home, sino todavía se hizo, me parece que en 16 milímetros. Es muy agradable, de verdad es una película muy agradable. Pero bueno, mi estimado Enrique, ¿algo más que quieras agregar? ¿Con qué te quedas? Pues nada, con la idea de que pues, son muchas películas que pueden ustedes sumar para el tema, nos gustaría que las mencionaran y pues como siempre agradecerte la oportunidad de charlar contigo, querido Elías, para, pues, sí, para poner otra vez al cine como este acompañamiento en estos días. Por cierto, pues, ya hay calaveritas también de gatitos, de perritos, por si quieres conseguir alguna, ¿no? Que es algo que está presente y como mexicanos, o sea, como nación llena de cicatrices, ¿no? Y de heridas nuevas que se van abriendo, pues es un tema que siempre nos ha acompañado y que vemos desde distintas vertientes y que está muy presente, pues, digo, todos nos vamos para allá, ¿no? Dicen que cuando uno nace empieza el cronómetro hacia atrás, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, te agradezco mucho por la charla, querido. No, pues ya, nada más para despedirnos, dile a la gente, o sea, presume lo de los tours, dónde te pueden estar apoyando con este nuevo proyecto que traes ahí con TikTok, dónde más te pueden encontrar. Pues básicamente todo está en enriquefigueroa.mx. Ahí pueden checar las redes sociales en las que estoy. Los tours son con The Film Tours México. Y pues sí, Enrique Figueroa MX en mi TikTok. Pues nada, como buen inquieto que soy, estoy deambulando de ahora qué hago y ahora qué hago. Entonces, pues a ver, necesito, yo creo que estos meses que vienen, noviembre, diciembre, enero, me voy a poner las pilas para tratar de decir, ok, este va a ser el camino, pero pues siempre es muy divertido jugar a varias cosas, querido Elías. No, Gracias. no, no, gracias a ti. Y ya escucharon a Enrique, yo también los invito, hagan su propia lista de películas que con muertes, ya sea de personajes o actores, o simplemente los contextos y las tramas que han impactado en ustedes, que les han hecho llorar, que les han hecho reflexionar y que los ponen a pensar. Hagan esa lista y la compartimos, por supuesto.